La iglesia, esta comunidad tan particular, está compuesta por una diversidad de miembros, hombres, mujeres, de todas las edades, con todas las características que son unidos por su fe en el Señor Jesús, por su identidad en Él, por el Espíritu Santo, se unen como cuerpo de Cristo, comparten muchísimas cosas, pero en medio de todo eso surgen los conflictos. Usted quizás lo sabe por su experiencia en una comunidad de fe, pero también lo sabemos por el texto bíblico, porque en esto la palabra de Dios es bien transparente al mostrarnos cómo se dan esas dinámicas conflictivas entre miembros incluso de lo que era esa iglesia primitiva, esa iglesia original, y cómo está también allí el Señor a través de distintos mediadores procurando una solución. Vamos a continuar enfocando este tema con el capellán Walter Vega, representando siempre a la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay. Walter, qué buen tema que nos traes, porque no creo que exista una iglesia perfecta en la que nadie tenga una diferencia, un conflicto allí, algo para resolver. No hay iglesia perfecta. Quizás vos conocés, Walter, no sé. No, mira, yo terminé hace poco tiempo en la escuela dominical de la iglesia un estudio que tomé algunas iglesias neotestamentarias y el Apocalipsis, evidentemente, haciendo un análisis FODA de fortaleza, los obstáculos, de las debilidades y las amenazas de las iglesias. Mira. Pueden haber iglesias más saludables, ¿no? Y todos los matices, pero todas tienen conflicto. Todas tienen conflicto. Todas tienen fortaleza, todas tienen obstáculos que tienen que atravesar, todas tienen debilidades, y algunas el Señor las amenazaba, ¿no? Hay unas que son más funcionales, unas que son menos funcionales, ¿no? Pero no hay iglesia perfecta. Y yo siempre digo, no hay iglesia perfecta porque estoy yo. Claro. Y si usted quiere colocar su nombre, coloque su nombre, ¿no? Sí. Ahí empieza. Pero estamos viendo, y de esta enseñanza que hemos venido hablando ya estos miércoles atrás, de Boy Cinti, que un problema del liderazgo, que no sabemos bien cuál es el problema, no hay detalle. Yo puedo extraer una serie de reflexiones personales, Alejandra, a ver, que tienen que ver con cuál es mi parte en la armonía de la iglesia. Y creo que no es un tema menor ni un dato menor, es muy importante. Y algunas reflexiones que quiero compartir contigo y con la audiencia es, pensando en mi rol en la armonía de la iglesia, yo puedo decidir elogiar virtudes antes que elogiar defectos. Y acá nos podríamos quedar hablando todo el programa. Sí. De esto conversamos un poquito en el encuentro anterior. Por supuesto. Este ejercicio de hablar bien del otro. Hablar bien del otro, cuando hablamos de ese tercero que interviene. Ayudarle al otro a que hable bien, elogia a la otra persona. Es algo que el enemigo usa mucho y a veces, tristemente, nos fijamos más en el defecto. Y dejamos de ver todas esas cosas buenas que el hermano tiene y nos quedamos estancados allí. Yo creo que es una enseñanza que tiene que ver en mi parte de mi rol en la armonía de la iglesia, el aprender a elogiar virtudes y no poner tanto énfasis en los defectos de los demás. Claro. Y que nosotros tenemos, y entonces esto se aprende, y son decisiones, y son buenas decisiones. Y capaz que algún oyente que nos esté escuchando en este momento tal vez está pensando en esto, tal vez es algo que yo tengo que trabajar en mi vida. Yo creo que es algo que todos tenemos que trabajar más en nuestras vidas. Sí. Lo segundo es que debemos ser sensibles para enfrentar desacuerdos y seguir lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta carta y especialmente en esta situación de conflicto entre Bodia y Sintique, que es llegar a un mismo sentir, a una misma compresión, a la armonía. Y esto es muy, muy, muy sensibilidad para resolver este tipo de situaciones. Lo otro, ser amables, ser gentiles con mis
hermano. Esto también lo dice allí en Filipenses 4:5. Dice, vuestra amabilidad sea conocida por todas las personas, ¿no? Sí. Y es que cuando hay amabilidad, y pensando en la iglesia y en las relaciones humanas, si hay gentileza entre las relaciones, generan muchas cosas lindas. Yo me acuerdo que en una oportunidad, tiempo atrás, grabé algo al respecto y yo les dije, ¿no?, que la amabilidad crea lazos de amistad, fortalece relaciones, genera confianza, Claro. genera un buen ambiente. Y me acuerdo que en esa oportunidad yo les conté hasta una historia de mi esposa que trabajaba en determinado lugar y había una compañera que era difícil, la trataba con aspereza. Y me acuerdo que mi señora me dijo, yo me la voy a ganar. ¿Y cómo se la ganó? Con gentileza y amabilidad. Mira. Y estábamos un día en una tienda y mi señora compra unos chocolates. No sé si tú te acordás, si lo hablé contigo, ¿no? A ver, contá. Entonces se compró unos chocolates y yo dije, bueno, cuando salgamos de la tienda, vamos a comer chocolate, ¿no? Y así como salimos de la tienda, le digo, qué ganas de comer esos chocolates. Lo vamos comiendo cuando nos vamos para casa. Me dice, no los compré para nosotros. ¿No? ¿Y para quién la compraste? Para regalarle a fulanita. Y yo le digo, pero vos no es la que se lleva y te trata mal. Y me dice, sí, pero me la voy a ganar con amabilidad y con gentileza. Haciéndose la corta. Se la ganó con gestos de amor, Mira. con amabilidad. Y hoy doy testimonio de que son muy buenas amigas. Se puede. Claro. Sí se puede. Y con intencionalidad, Walter. Me encantó. Hoy estás inspirada. Con intencionalidad, ser intencionales. Porque a veces nosotros huimos. No tengo la lapicera acá, si no la anotaría ya. No tenemos lapicera, ¿viste? Tenemos que tener. Pero la voy a anotar. Porque a veces huimos de esas personas complicadas, ¿no? Porque Sí. justamente porque nos complican, nos dificultan el día, nos desafían también a nosotros mismos, porque nos hacen enojar, porque nos generan malos pensamientos, malas ideas. Y sin embargo, bueno, ahí atacar el punto, ¿no? Ir ser directo. intencional. Sí. Lo voy a anotar acá, ¿eh? Bueno, ser adelante. Intencionales, ¿eh? Eso es importante. Es como te digo, son amigas, muy buenas amigas hasta hoy. De una relación que era difícil, lograron ¿qué? Ser buenas amigas. Sí, claro. Sí se puede. Recordar que mi hermano no es mi enemigo, ni mi adversario. Es nuestro compañero de viaje. Recordar que como iglesia, una forma linda de definir iglesia es un grupo que caminamos juntos hacia el reino de los cielos, ¿no? Claro. Entonces, no ver a mi hermano como un adversario, sino como un compañero de viaje, ¿no? Hay una frase que yo se la escuché mucho a mis docentes en la facultad, que decía, divide y reinarás. Sí. ¿No? Y eso es lo que el enemigo quiere, dividir para reinar. Uh-huh. Pero el Señor quiere que seamos uno para que el mundo crea. ¿Queremos ver un avivamiento en la iglesia? Seamos uno para que el mundo crea. Tenemos que esperar problemas en el seno de la iglesia. Van a ver. Sí. Van a ver. Van a llegar, pero si hay el sentir de Cristo, se van a solucionar. La Biblia no dice nada cómo terminó esa relación. Como que la deja como esas películas, ¿no? Que lo dejan a que tú te imagines. Final abierto. Final abierto, ¿no? Pero yo me imagino un muy buen final en esa relación. ¿Por qué? Y porque allí habían dos personas que amaban a Dios, que tenían el Espíritu de Dios, y donde está la presencia de Dios siempre hay esperanza y siempre hay restauración. Uh-huh. Yo tengo anotado acá que es preciso recordar que en todos los casos, en todos los conflictos, como nos enseña 1 Corintios 13 y tantos textos de la palabra de Dios, se resuelven con amor. Claro. Con amor. Claro. Uh-huh. Y para terminar, es posible creer en Cristo, y esto es muy importante, trabajar con fervor para el reino y mantener relaciones rotas con otros que están abocados en la misma causa. Sí, esto me lo enseñó esta historia. Evodia amaba a Dios, sí. Sinti que amaba a Dios, sí.
¿Pablo amaba a Dios? Sí. ¿Bernabé amaba a Dios? Sí. ¿Tenían conflictos? Sí. ¿Pablo amaba a Dios? Sí. ¿Pedro amaba a Dios? Sí. ¿Tuvieron conflictos? Sí. Pero no es excusa para mantenerse irreconciliado. ¿Se entiende? Ujú. Conflictos van a haber. Diferencias van a haber. Trabajar con fervor, con amor por la obra del Señor y tener diferencias y problemas, sí. Pero no se puede permanecer irreconciliado. Hay que reconciliarse. ¿Por qué? Porque tiene que haber el sentir de Cristo Sí. en los corazones, ¿no? Ujú. Entonces, yo les dejo pensando lo siguiente. ¿Necesita reconciliarse con alguien hoy? Ujú. Pregúntate si insistes en hacerlo a tu manera. ¿Qué actitudes tomas? ¿Te vuelves callado o lejano? ¿O buscas ser intencional, usando tu palabra, en la resolución de ese conflicto? Y termino diciéndoles que cuando vemos errores en otros creyentes, lo que debemos hacer es actuar con paciencia y con amabilidad. Ujú, ujú, ujú. Nos deja deberes, ¿eh? Qué bueno. Nos deja trabajo el capellán Walter Vega de la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay para trabajar en esto que tiene que ver con nuestros conflictos que quizás se estén dando en el marco de la iglesia, pero también en otros lados, como dijimos, en la familia, en el barrio, en el trabajo, a poner manos a la obra con esta guía bíblica tan clara que ha compartido con nosotros el capellán. Y también nos quedamos a la espera de su comunicación para conocer entonces su punto de vista, en qué medida se ha visto desafiado, su experiencia, quizá tienen para compartir una experiencia de resolución de un conflicto puntual que usted ha tenido, por ejemplo, en su iglesia. Por favor, toda su comunicación nos la hace llegar por un mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610 desde dentro del Uruguay, y el contacto con Radio Transmundial desde el exterior es el signo de más 598-91-610-610. También por allí su mensaje de WhatsApp, por ejemplo, nos comenta desde dónde escucha, y va a ser un gusto entonces conocer su punto de vista o su experiencia, ¿por qué no? Walter, continuamos, ¿te parece? En un próximo encuentro, si Claro. el Señor lo permite, Sí. procurando crecer, madurar en nuestra fe y en nuestra manera de relacionarnos, en toda nuestra manera de vivir, madurando, creciendo a través de los conflictos. ¿Te parece? Qué lindo desafío. Y me suma lo que dijiste. Me encantaría recibir de la audiencia sus aportes que nos van a enriquecer, porque todos los aportes nos van a enriquecer. Sumar a esto, porque en definitiva crecemos juntos. Y posiblemente alguien de la audiencia vio algo que nosotros no vimos y también nos puede ayudar a enriquecernos, Sí, porque sí. en definitiva, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como les decía, somos un grupo de personas que caminamos juntos. Y cada día, qué mejor que caminar en mayor unidad, con mayor amor, con mayores herramientas, para que este viaje se haga cada vez más placentero. Muchas gracias, Walter. Por favor, a ti.